respecto a algunos temas de interés nacional y también vamos a conversar acerca de una obra que ha presentado. Buenas noches, capitán. Bienvenido a MP Boris, Noticias. buenas noches. Como en casa, muy amable por la acogida. Gracias por visitarnos también. Cuéntenos un poco qué lo trae principalmente por acá, por la ciudad de Machala. Bueno, al tener la grata noticia de que nuestro movimiento ya recibió la aquiescencia del CNE, del Consejo Nacional Electoral, para ya, junto con la clave, comenzar a recoger las firmas para la eventual candidatura a la presidencia de la República, hemos decidido que Azuay y El Oro son plazas de gente que, sobre todo culta, ¿no? Que de una u otra forma a lo largo de estos últimos años se ha empapado bien de la realidad nacional. Y con mi resistencia a la tiranía, si me permites, Boris, claro, cómo no. Con este libro, queridos amigos, estamos dando apertura a nuestra lucha ya dentro del campo político. Bien. El movimiento Rumbo, quisiera que conversemos un poco acerca de él. ¿Esto nos lo da? Sí, por supuesto. Muchas gracias. Quisiera que conversemos un poquito en detalle, ya lo revisaremos. Muchas gracias por este libro. El movimiento Rumbo, nos dice usted que ya ha recibido la clave e iniciarían ya con la recolección de las firmas. Sí, sí. Este movimiento tiene como sede, ¿qué ciudad? Estamos, bueno, legalmente está en Quito, pero estamos en todos lados. Es más, el año que pasó, el 2019, mi campaña en solitario, por así decirlo, la hice en España, cuando estaba estudiando mi doctorado. Y aunque no lo creas, Boris, la gente se sumó, gente que perteneció a otros movimientos y tiendas políticas, ha sabido entender cuáles son los principios y cómo se eslabonan estos principios del Rumbo. Y creo que hoy, con sangre nueva, ¿qué es lo que aspira el ecuatoriano común? El ecuatoriano común aspira de que se cumplan sus expectativas, de que se llenen sus anhelos y que sobre todo exista el tan real buen vivir que se nos ha ofrecido a lo largo de los últimos años. Pero que solamente ha quedado en promesa, en título de campaña para la propaganda, pero no ha ocurrido realmente. El pueblo ecuatoriano lamentablemente sigue sintiendo todavía problemas propios del tercer mundo, que ya no deberíamos estar en esos temas, sino pensando en algunos otros temas que también son problemas. Una vez que consigan ya la recolección de las firmas, que empiezan desde ahora, recién ahora... Desde el lunes de la próxima semana. Tienen creo que un año o un poco más para poder completar el número de firmas. Espero y aspiro de que en 8 meses ya tengamos las más de 200.000 firmas que requerimos para... ahora ya tenemos una legalidad frente al Consejo Nacional Electoral. Lo que ahora se aspira es tener esa legalidad ya para una eventual candidatura. Claro. Muy bien. Y empezará la recolección de firmas en todo el país. Usted nos ha conversado pues que ahora ya no está tan en solitario, que ya hay algunas otras personas que han visto en usted una figura para apoyar, para caminar en este tema político. Acá en la ciudad de Machala, en la provincia del Oro, también hay personas ya que están encargadas del tema. ¿Cómo podrán hacer los interesados para firmar? Más allá de que la gente crea en un caudillo, en una figura política, yo a lo largo de mi recorrido en el país lo que se promueve con Rumbo es de que crean en ellos mismos, Boris. Es hora, ecuatorianos, de que dejemos este historicismo, de que dejemos de pensar de que los líderes nos van a solucionar la vida. Yo, como capitán Edwin Ortega, lo único que anhelo es que usted llegue a confiar en usted mismo, que su autoestima se eleve y que el ecuatoriano definitivamente deje o espere o tenga esas expectativas de que la clase política le va a solucionar la vida. De hecho, todas las decisiones se toman en el nivel más alto de la política, pero cuando existen buenos empresarios, buenos comunicadores, buenos militares, buenos policías, buenos galenos, Boris, creo que estamos frente a una sociedad robusta, una sociedad disciplinada que puede enfrentar tranquilamente a la clase política y decirle, oiga, tiene que administrar la cosa pública de esta manera, debe dejar de robar, muestra cuentas claras, muéstrenos todas sus actividades, pero no de la forma que están acostumbrados. Acuérdense el IES cómo hacía alarde de su campaña de inclusión social con ferias libres, si mal no recuerdo cómo hacía este señor Espinosa, y era en todos los sectores del país. Eso, ¿quién paga? El mismo afiliado del IES. Claro, y es lo que ha ocurrido en el estado de propaganda de ¿quiénes? Del caudillo de la década pasada, que hoy es prófugo de la justicia, y del gobierno de todos, que yo espero y aspiro que también termine siendo un prófugo de la justicia, aunque esté negociando su salida. Por eso es que vemos ahora que esa asamblea para lo único que ha servido es para levantar las manos.
Muy bien, sí. Antes de continuar con eso, que es muy importante lo que usted nos está diciendo, quisiera que no se nos pase nada. Estamos conociendo al personaje, estamos conociendo a la figura política que busca incursionar. Usted mencionaba que estaba en España haciendo un doctorado. ¿En qué materia, en qué tema era? Integración económica. Como es la vida. Yo esperaba que me califiquen con una maestría que tanto me costó dentro de las Fuerzas Armadas, inclusive en plata y persona, pero accedí con un MBA. A eso, y yo les entiendo a los bachilleres cuando dicen, oiga, yo quiero acceder a la carrera que yo me sienta convencido y por la cual yo sienta vocación. Y hoy el Estado dice, el Estado es un padrastro, Boris. Claro. El Estado dice, oiga, usted tiene que estudiar, y por eso es que a mí, como profesional, se me ha hecho tan difícil acceder a un doctorado. Muy bien. ¿El movimiento Rumbo tiene algún tipo de tendencia hacia la izquierda, hacia la derecha, al centro? ¿Cómo se podría definir? Nosotros somos centro-derecha. Trato de decir centro, pero se puede malinterpretar, porque recordemos que siempre los que han estado en el centro tienden a hacer alianzas con izquierda o con derecha. Por eso digo centro-derecha. Centro-derecha, ¿por qué? Ecuatorianos. Necesitamos abrir las fronteras, pero para abrir las fronteras necesitamos ser competitivos. Para ser competitivos tenemos que invertir los recursos. El PIB tiene que invertirse aquí mismo. ¿En qué? En ganadería, en agricultura, en pesca. ¿Qué es lo que hacemos? Nos endeudamos y fondeamos. Con esos recursos fondeamos ¿qué? La obesa burocracia. El Estado obeso, 700,000 burócratas para que siga el círculo vicioso. ¿Y por qué tendemos, digo centro? Porque yo creo que el Estado puede regular, pero puede permitir respirar al ecuatoriano común. Nos puede ayudar a crecer. Eso es lo que se quiere. Y que no los caudillos o los populistas abusen de los recursos del Estado. ¿Para qué? Yo estoy seguro, Boris, y espero yo publicar en los próximos meses un estudio al respecto, de que el gasto más se ve en propaganda que en la misma obra. Esa es la herencia del correísmo y esa es la herencia que hoy usted, presidente Moreno, está capitalizando. ¿Para qué? Para que eventualmente su vicepresidente llegue a la presidencia. Esto funciona así y por eso es que nosotros, Boris, yo no vengo con las manos vacías. Yo le digo al ecuatoriano, hey, conózcanos. Conozca la lucha que ha tenido el capitán Ortega, compre el libro y con esos recursos poder fondear, poder permitirle crecer al movimiento Rumbo. ¿Para qué? Para no deber favores mañana. Porque un movimiento político sirve en tanto en cuanto para administrar bien la cosa pública de manera eficaz y honesta y por sobre todas las cosas para el pueblo, de abajo hacia arriba y no de arriba hacia abajo. Claro que sí. Usted mencionaba hace un momento que hablaba del expresidente y ahora prófugo, y usted decía también que tenía la esperanza o la expectativa de que también este presidente termine prófugo, pero prófugos terminan solamente aquellos que tienen problemas con la ley, y problemas con la ley tienen aquellos que la rompen, es decir, que delinquen. ¿Usted considera que el actual presidente ha incurrido en algún acto que podría a futuro derivar en algún juicio penal? Estoy seguro que sí. INA Papers, Conto Pazmiño, Conto Patiño, todos los que... El problema hoy de sobornos son las empresas, no es Correa ni Glass, son las empresas, Hidalgo, Andrade Gutiérrez, etcétera. Sí. Yo estoy convencido que las alianzas del presidente Moreno son para desbrozar toda la maleza que le puede rodear a su salida del gobierno. Y por eso es que él en el futuro, si yo llego a la presidencia, el primero que le voy a hacer que venga y presente cuentas claras al país será usted, señor presidente Moreno. De eso no tenga la menor duda, porque su coideario Correa estará en la Tacunga. ¿Coideario usted considera que todavía siguen ellos teniendo un acuerdo, un diálogo? Yo diría que no coideario, sino... gracias. Yo lo digo, Boris, para que usted no tenga repercusiones. Con pinche. Eso es lo que es usted de Correa, señor Moreno. Bien. Entonces, una vez que ya esté listo el movimiento Rumbo, ustedes empezarán ahora con una tarea de armar los cuadros, me imagino, porque los partidos y movimientos políticos... Ese es el problema. Eso. Existe una cefalía de cuadros políticos en el país. Nadie quiere hacer activismo ni social, peor político. Claro. ¿Por qué? Porque volvemos a lo mismo. Los recursos se invierten en empresas electorales, más no en entidades que hagan el bien a los demás. Entonces ellos administran el dinero y no hay cuentas claras. Y la gente dice, no, eso ocurre
tanto en los movimientos políticos como en las entidades públicas. Claro, yo soy un ejemplo de eso. A mí, yo era una persona que me interesó durante mucho tiempo el tema de los partidos, de los movimientos políticos, de la participación, en teoría, en democracia. Sin embargo, de tanto mirar lo que ocurre con los consejos electorales, los apagones informáticos y algunas cuestiones que podría yo calificarlas como cínicas respecto de declaraciones y de postura frente a hechos, de verdad que no tiene casi ningún sentido intervenir y participar. ¿No sería a lo mejor primero tratar de resolver el problema del CNE antes de participar? El día de hoy le salvó un voto a la señora Tamaín. Ya el CNE no tiene componte. Estamos frente a una mafia, pero sabemos enfrentar las mafias. Si no, ¿cómo tú crees, Boris, que logré escribir este libro y estoy aquí vivito y coleano para seguir haciendo el bien a los demás? Me enfrenté al mayor de los tiranos y creo que esta es una oportunidad para que con CNE en contra, para que con Poder Legislativo en contra, con el quinto poder, que en vez de promover, el quinto poder, hablamos de la participación ciudadana, de promover el buen criterio, el sano juicio de los ecuatorianos de a pie, se dedique ahora a premiar a quienes casi destruyen la capital, como el señor Riza. Contra estas mafias nos vamos a enfrentar, pero si no lo hacemos ahora, Boris, ¿cuándo, ecuatorianos? ¿Cuándo van a ser la clase política? Sabrá Dios. Claro, bueno, parece importante conocer que usted lo tiene, de eso dentro de su óptica, se conoce que es así, no se está entrando a una participación de una forma ingenua, creyendo pues que posiblemente no haya ninguna cosa que observar en ese Consejo Electoral. Respecto del tema del Consejo de Participación Ciudadana que usted ha señalado, a mí me llamó poderosamente la atención la forma como se lo eligió. Se lo eligió de una forma en que nadie sabía exactamente si es cierto o no el resultado. Los partidos políticos ponen siempre un delegado en cada mesa y aparte un delegado en el Consejo Electoral para que ayuden a vigilar. No es de gratis el temor. Y a los candidatos para el Consejo de Participación Ciudadana no tuvieron la oportunidad de tener un solo delegado porque eran personas naturales, imposible que hayan tenido una estructura en todo el país para controlar. ¿Usted percibe que ese resultado que el CNE nos dio de quiénes fueron los ganadores es real, no es real? ¿Cuál es su impresión de eso? Pero si nosotros mismos promovimos para que exista un CNE, no un CNE, sino un Consejo de Participación Ciudadana elegido por voluntad popular, cuando llega el señor Tuárez, y ahora de los 5, 3 son correístas, liderados por Dávila, no nos queda sino decir, bueno, las demás autoridades tienen que ser, al menos las que quedaron de la época del doctor, que en paz descanse, Julio César Trujillo, ahora se mantengan lo menos vulnerables a un soborno, o lo menos vulnerables a caer en favoritismos políticos. Pero la semana anterior estuve en el CNE y por ley son representantes de los movimientos políticos, Boris. Claro. La ley tiene que cambiar, el código de la democracia tiene que cambiar. Entonces, cuando piso el CNE, lo primero que tengo que hablar, que ver o estudiar o entender o hacer inteligencia es con quién voy a tratar. Me tocó tratar con un vocal que es social cristiano, imagínense, que me decía pestes de los dos, de Creo. Y los de Creo andaban por ahí haciendo lobby para irse en contra de la señora Cero y de la señora Tamaín. ¿Eso es acaso? Imagínense, la pelea es de los grupos de poder. Claro. La pelea no es del pueblo ecuatorianos. Por eso estamos aquí representando al pueblo. Sin el apoyo de ustedes, sin realmente la concientización de que esto debe cambiar, Boris, no vamos sino a irnos de más en picada. Y le cuento algo. Si Moreno dijo que era el gobierno de transición, para mí fue el gobierno de continuismo. Imagínense el del 2021 si llega a ser presidente uno de los de estas empresas electorales. Va a ser un continuismo y ahora sí nos vamos a enfrentar a las mafias en su máxima expresión. Muy bien, con la finalidad de conocer un poco más respecto del pensamiento, del punto de vista de Edwin Ortega y también del movimiento Rumbo, quisiera topar algunos temas que nos van a servir más o menos para ubicarnos cuál es su punto de vista, su parecer de algunos temas. Por ejemplo, el tema de la igualdad de género es un tema que se discutió mucho, ya parece que ya no es noticia, ya no se lo trata mucho, sin embargo es un tema que ahí está, es un tema profundo de la sociedad que podría causar distorsiones de aquí para siempre. Bueno, ¿cuál es su opinión respecto a eso? En donde mete la mano un Estado obeso y corrupto, todo sale mal. El Estado ecuatoriano debe madurar. Si el Estado piensa ratificar o promover no solamente la igualdad de género, sino los cultos, las nacionalidades en la Constitución, vamos a tener un mix de criterios
que al final de cuentas va a terminar en odio y división en los ecuatorianos. España ha dado un gran paso en este sentido, pero ¿desde cuándo está España pidiendo la igualdad de género y la lucha contra la violencia de género, violencia contra la mujer, todo lo que conocemos? El matrimonio de la igualdad de género o del mismo sexo, desde los años 60. Pero el Ecuador, muchos ecuatorianos de estos activistas que se fortalecieron en la Revolución Ciudadana, lo que han hecho es tema político. Esto es un tema cultural, esto es un tema social. Así como los petroleros debían tomar decisiones técnicas cuando quisieron aplanar ese terreno por $2.000 millones y les calentó la oreja un corrupto de PDVSA y en el otro oído un corrupto de la Revolución Ciudadana y solo vimos que hay un terreno plano. Lo mismo ocurre en materia de género. Ellos deben limitarse a la parte cultural. Existe algo que es sagrado, Boris, y que no podemos nosotros transgredir, que es la familia. Aquí existe familia, y la familia, más allá de cualquier religión, es padre, madre e hijo. El resto es cultura. El Estado debe garantizar que se respeten a todos estos sectores, pero no exigirnos ni demandar que exista inclusión en algo que es parte ya intrínseca de la sociedad. Claro. En el tema de las universidades también mucho se debate ahora acerca de este examen de ingreso, de la prueba ser bachiller, de los cupos, de hacia dónde envían a los estudiantes a que sigan lo que hayan escogido, los que pueden, y si no los otros a lo que los manden a estudiar. ¿Cuál es su punto de vista respecto a eso? El padrastro, el Estado sigue siendo un padrastro. En vez de promover el buen vivir de esos $2 millones que les hubiera nutrido, que hubiera fortalecido a las universidades del Estado y que fueron bajo ley, con la Ley de Educación Superior y el CENESID, todos esos recursos fortalecieron dos elefantes blancos, Iquiam y Yachay. Por eso es que ahora esta ley no cuadra, esta ley no está hilvanada, no está no es inclusiva y se ha vuelto extractiva para nuestra juventud. Porque es exactamente lo mismo con esta analogía que te hago de las universidades. Se vuelve discriminatorio. Y cuando algo es discriminatorio, ¿qué se hace? Se corrompe. Copian los exámenes, compran los exámenes, se descargan los archivos. Claro. Y ya sabemos en dónde va a parar todo este engranaje, andamiaje corrupto del Estado con la Ley de Educación Superior. Claro, y lo peor es que ese problema se causa por una razón, es decir, ese problema tiene una solución, es simplemente plata, perdón que lo diga así, no es que el dinero es poca cosa, que el dinero no importa, pero frente a la realidad de los jóvenes, frente a la realidad de las familias que tienen que enviar en muchas oportunidades a sus hijos a otras ciudades, resolver el problema simplemente es de dinero, porque si se construyen, por ejemplo, el doble de aulas que hay aquí en la Universidad Técnica de Machala, se levantan bloques, se contratan a más profesores, se puede recibir a más estudiantes. Es que esos recursos se van en dos corrientes, la corrupción y son mal administrados. A eso voy. Los recursos no es que se han invertido en universidades como la Universidad de Machala, como la Universidad de Vicente Rocafuerte, como la Universidad Estatal, etcétera, sino son recursos que van a las arcas del Estado, utilizan esos recursos para fondear la caja fiscal y no se utilizan en lo que se debe utilizar, que es canalizar a la juventud en donde quiere esa juventud ser empleada. Y lo mismo ocurre no solo en educación, tenemos el caso de los venezolanos. Hasta ahora no tenemos una planificación para emplear la mano de obra de la diáspora venezolana. Y en eso estamos. Claro, en Perú han hecho una revisión acerca de los ciudadanos que están ahí venezolanos, acerca de quién tiene antecedentes, quién ha ocasionado algún problema en ese país, y pusieron, creo que del otro lado de la frontera, algo así como a 260 ciudadanos de ese país. ¿Usted considera que en Ecuador sería necesario también una postura un tanto más firme de las autoridades? Claro, recibir a todos, no hay ningún problema con eso, pero si vienen a trabajar. Mire, Boris, tenemos UPCs y VCs. Migración, y que es parte de la Cancillería, y la Cancillería pueden tener oficinas satélites en estos VC y UPC que existen en todo el país, en todos los barrios, y disponer por ley, por decreto ejecutivo, que todos los venezolanos se registren. Tenemos el registro urbano. Esa es mi planificación. Porque la planificación que tenemos en Rumbo es 360. Cuando yo hablo de seguridad, hablo en todos los aspectos, y esto es seguridad migratoria. Sí. Una vez que se resuelve el problema urbano, se les dice, señores venezolanos,
Usted sirve para el campo y usted sirve para la parte urbana. Pero lo más importante, tenemos el registro exactamente de cuántos venezolanos se encuentran en el país. Venezolanos y extranjeros, ¿no? En este caso hablamos de venezolanos porque es el mayor número de ciudadanos de otro país que nos visitan, pero eso debe ser extensivo para cualquier nacionalidad, ¿no? Esa idea suya que me parece buena de que haya en cada UPC y en cada VC alguien que registre a cualquier ciudadano de cualquier nacionalidad. Y de hecho eso va a favorecer para que inclusive los venezolanos se sientan como en casa. Claro, sepan que tienen un Estado extranjero que se ha preocupado por administrar su estadía aquí. Y en el tema seguridad también el país pues atraviesa por momentos duros, más allá de que las cifras que da la policía parecerían ser muy halagadoras, parecerían indicar que vivimos en un paraíso de paz, pero pues todos sabemos que lamentablemente no es así. ¿Qué hacer con la finalidad de un poco controlar y frenar la delincuencia? Yo creo que la seguridad se resuelve desde los más altos niveles de la toma de decisiones. Hablo del Ministerio de Defensa y del Ministerio de Gobierno. Si el ministro de Defensa tiene tendencia política, si el ministro de Gobierno tiene tendencia política, deben ser asesorados de manera técnica. Recordemos que la tristemente célebre Secretaría Nacional de Inteligencia, la SENAIN, lo único que hizo fue perseguir a ciudadanos de a pie. La policía está atravesando momentos durísimos porque, al igual que Fuerzas Armadas, la transición, ecuatorianos, la transición de la Revolución Ciudadana, en donde quienes coqueteaban con el poder, policías, militares, ellos tenían los mejores pases, tenían las mejores prebendas, todo eso generó dentro de las fuerzas, dentro del elemento uniformado, una insatisfacción y una baja de moral. Ahora, con lo que pasó en octubre, eso permitió de que realmente nos demos cuenta cuál es la amenaza. Entonces, hablamos de amenaza, hablamos de los terroristas que pertenecen a quienes, a la Revolución Ciudadana y son liderados desde México, Venezuela y Cuba. Narcotráfico, sabemos qué mafias operan acá y cuáles son los elementos urbanos que sirven al narcotráfico y que nuestro país ya dejó de ser solamente de tránsito, sino también es productor y distribuidor de droga. Tenemos el problema carcelario, es urgente que... Eso es importantísimo. Es urgente que quienes estén al frente primero de los guías penitenciarios den un entrenamiento capaz, un entrenamiento cabal para que nuestros guías penitenciarios tengan la capacidad de disuasión. No es posible que con las manos puedan controlar o separar a dos bandas de extrema peligrosidad como son los choneros o los rusos dentro de las cárceles. Además de que todo mundo conoce, y eso está bien establecido, que desde las cárceles se dan las órdenes para ajustes de cuentas y sicariato fuera de la ciudad, fuera de las cárceles. Claro. Entonces, ¿a dónde apunta esto? Que la inteligencia debe fortalecerse desde la hoy inteligencia estratégica, que era lo que es la SENAIN, es lo que era la SENAIN, la inteligencia de la policía y la principal inteligencia, que en eso espero algún día poder fortalecer, la del barrio, la inteligencia del barrio a barrio. Ya. Es decir, ocurre algo en el barrio y debe haber una alarma, una alerta temprana en que todos podamos operar para anular esa amenaza. Como cuando existen los simulacros. De hecho, hoy hubo un simulacro de tsunami, que lamentablemente pasó un tanto desapercibido, por lo menos de lo que yo pude notar acá en la ciudad de Machala. Espero que en el resto del país, en las ciudades en las que se llevó a cabo, haya estado mejor. Por acá la verdad pasó un poco suave nomás, no me dio la impresión de que la gente haya estado realmente participando. Creo que no hubo una invitación o no hubo una comunicación de tal manera que la gente se pueda realmente involucrar. En el tema de las cárceles me parece a mí que es uno de los temas más importantes, porque como sociedad nos tenemos que organizar, ¿no? Somos un grupo de personas que estamos asentados en un territorio y hemos llegado a un acuerdo, en teoría, que es la Constitución, que es el marco general que nos rige en todas las relaciones. Quienes se salen de ese marco tienen que ser reprimidos, tienen que ser castigados, pero principalmente tienen que ser rehabilitados. En esos sitios que hay ahora, que son mal llamados centros de rehabilitación social, no se van a rehabilitar jamás. No. Un sitio de esos con características, en lugar de celdas, aulas, en fin, alguna cosa distinta para que realmente la rehabilitación sea una cosa efectiva. ¿Usted considera que sería posible eso en su gobierno? No, mientras existan bandas dentro de las cárceles, lo que hay que hacer es anular el concepto de banda y tratar de que se vuelvan todos reos. Que existe el concepto de reo y que el reo pierda la capacidad de liderar esa banda dentro de un centro carcelario. Claro. El momento que se anula el centro de gravedad, que es la fuerza de estos individuos para operar dentro y fuera de las cárceles, desde la cárcel
estamos recién hablando, es decir, recién estamos creando la esencia de ese centro de rehabilitación que es el reo. Pero si tenemos un reo con poderes, es diferente. Claro, ahora tenemos un reo libre en Bélgica que tiene poderes, es también otra cosa, pero son la misma cuestión al final de cuentas. Aquí se debe anular a los reos. ¿Cómo? Con todo el rigor de la ley. Cárceles de máxima seguridad, deben haber cárceles de máxima seguridad, que no las hay. La Roca no es máxima seguridad. No, pues ahí es todos contra todos, ahí, así claro. es. No ha habido ninguna solución respecto de eso y lamentablemente en el tema de rehabilitación social en las cárceles se nota pues la corrupción, se nota la falta de control. Boris, en la Tacunga los reos o los PPLs o quien sea no tienen agua. Todos estos elefantes blancos, hermanos correístas, y les digo hermanos porque todos somos ecuatorianos, todos estos elefantes blancos que construyó la Revolución Ciudadana no son lo que parecen ser. El Centro de Rehabilitación Social de la Tacunga tiene una crisis de agua potable tremenda, tremenda. Y si a nosotros por horas nos quitan el agua, por horas, y la luz, ya imagínense cómo estará la moral de esa gente que de por Terrible. sí ya vive en pésimas condiciones. También hay que preocuparnos de la parte humana, claro, y eso es necesario. Sí, claro que si salen más resentidos, con más problemas, no va a solucionar nada. O si no sale. También, así es. En otros temas, por ejemplo, el económico. En el Ecuador finalmente nunca nos enteramos, o por lo menos me da la impresión de que nunca supimos exactamente qué mismo fue lo que pasó durante el gobierno anterior. Se dijeron unas cifras realmente altas a las que abarcaría lo que se ha perdido, lo que no estaría claro en cuentas, pero poco a poco esos números han ido variando. Se ha descalificado a muchas personas, entidades de control, al contralor, en fin, ha ocurrido cosas que no deja claro a los ecuatorianos qué mismo ha pasado. Yo no me atrevo tanto a dar cifras como las que ha citado el caso Sobornos, ¿no? De entre 60.000, 70.000 millones de dólares. Yo creo que ecuatorianos nosotros debemos medir el riesgo país a través de la deuda externa. La deuda se multiplicó en más del 100%, en más del 100%. Entonces, de lo que teníamos 20 billones de dólares, ahora tenemos 50 billones de dólares de deuda. Y como Correa era dueño de todos los poderes y ahora Lenin con el continuismo, lo que hacen es maquillar la deuda. ¿Para qué? Para que el poder legislativo no llame a juicio político ni a ministros de finanzas o de economía, ni al presidente de la República, y esto quede en la impunidad. El país va a crecer en tanto en cuanto existan cabezas políticas patrióticas que amen profundamente al país y que don dinero no les interese, sino con lo justo para vivir, como debe ser todo servidor público. ¿Qué le parece a usted el hecho de que la deuda que se adquirió con China durante el gobierno anterior hasta el día de hoy se mantiene en secreto? Los ecuatorianos no sabemos cuánto ni por qué sabemos. Pero si acaban de sacarle a Sinohidro del caso Sobornos. Fue una jugada maestra de la señora fiscal. ¿Para qué? Porque en la fiscalía sí se lo vinculó. Se lo sacó en la corte con la señora Camacho, con la jueza Camacho. ¿Para qué? Para que nuestro país sea aceptado en el Banco de China como socio privilegiado de Latinoamérica. Fue una jugada maestra a cambio de ¿qué? De impunidad. Así funciona esto. Claro, así funciona. Y finalmente hasta el día de hoy. ¿Y quién era el que coqueteaba en China? El sobrino de uno de los tíos de Jorge Glass. Claro, el señor Alvear, que en paz descanse, que le encontraron con la plata debajo de un colchón en un hotel en Hong Kong. Así es esto. Así es esto. Yo no entiendo por qué todavía creemos en estos caudillos. Lo que debemos creer realmente es en una nueva clase política, en sangre nueva, que comience de a poco. Yo no busco la presidencia, yo lo que busco es estar en las papeletas con todos estos pseudo líderes, con todas estas empresas electorales, para derrotarles en las urnas. Ahora que el debate es obligatorio, ¿qué opina usted? Encantado, donde sea, cuando sea y con quien sea. Será un placer. Encantado, para eso estamos. En los mismos términos se los dirá cuando los tenga frente a frente si da la... Y la primera pregunta que le voy a hacer al abogado Nebot es que me demuestre que él es honesto. Y con eso empiezo el debate. Bien, ¿cómo hacer para reactivar la economía del Ecuador? Porque el precio del petróleo ha aumentado, las exportaciones no se sabe que estén realmente a la baja. En fin, en teoría tenemos ingresos suficientes, pero el país no arranca, no avanza. Ahora ¿sabe cuántas vacas hay en Corea del Sur? No hay vacas. Sin embargo, es uno de los países que tiene el PIB más alto en el mundo. Nosotros tenemos ganadería, tenemos agricultura. Lo que sucede es que acá
no tecnificamos el campo, no invertimos en automatización del campo. Mire Uruguay cómo despegó en el agro, porque todo funciona, no hay corrupción en el agro, porque todo lo automatizaron. Usted visita Montevideo y todo está soterrado. No, yo comparo Montevideo en la parte tecnológica, Uruguay en la parte de automatización del campo. Y eso es lo que podemos hacer acá. Eso deberíamos hacer acá. Pero Israel es el mejor ejemplo. Desde los años 80 hemos querido aprovechar nuestros recursos para que el agro, la ganadería y la pesca formen parte, reemplacen al crudo. El crudo no puede seguir siendo la materia, el commodity para representarnos en cualquier negociación en materia económica. Tenemos el agro, pero pregúntenles a los bananeros cuánto el Estado invierte en ellos. ¿Y quién hizo el negocio de la uria para el banano? Ya sabe quién hizo, los hermanos Alvarado. Todo es corrupción. Por eso es que el país no crece. Lo primero que se debe hacer en cualquier materia es limpiar la casa. Limpiamos la casa y esto empieza a funcionar. Claro, pero esa tarea de limpiar la casa me temo que es una tarea muy compleja. Por ejemplo, los delitos que castigan a quienes cometen actos en contra de los dineros del Estado, que se unen con otro, el cohecho, la concusión, el peculado, deben ser de los delitos más suaves los castigos, frente a otro tipo de castigos, a otros delitos que pueden ser entre privados. Estos delitos son contra el Estado, es decir, en contra de todos los ecuatorianos, y tienen un castigo de algo así como entre 2 a 4 y hasta 5 años, si mal no recuerdo, esas penas. Pero eso tendría que reformarlo la Asamblea, y la Asamblea sabemos que es un órgano que responde a los poderes de turno. Boris, tengamos fe de que la clase política con el tiempo va a cambiar. Yo espero y aspiro de que los cuadros políticos vayan copando esos espacios de todos aquellos que nos han destruido hasta la esperanza. Y en eso estamos. Para eso hemos decidido emprender esta cruzada. Y lo único que se anhela es de que el ecuatoriano despierte, se concientice y de que vuelva a tener esa autoestima. Miren, yo acabo de venir del extranjero y los mejores trabajadores, los ecuatorianos. Los más confiables, los ecuatorianos. En el campo, los ecuatorianos. En lo que sea. Porque aquí no somos buenos representantes de nosotros mismos. Porque carecemos justamente de esa autoestima y permitimos que alguien tome decisiones por nosotros. Claro, y finalmente he dejado este tema que me parece el más importante de todos, a mí desde mi punto de vista personal, lo he dejado para el final de esta entrevista, me refiero al tema medioambiental, al tema del extractivismo también. ¿Usted está a favor o en contra de la explotación minera? Con regulación de un Estado honesto, de un Estado que no sea corrupto. El momento que tenemos un Estado limpio, un Estado eficiente, cualquier decisión en materia minera, en materia petrolera, en materia medioambiental va a ser bien vista. Y mire, todos los juicios hemos perdido. Crudo Ecuador lo perdimos contra Chevron. Estamos por perder un juicio también con frutas del norte canadiense. ¿Por qué? Porque hemos hecho malas cosas. ¿Y por qué? Porque el ecuatoriano lo que busca es sacar su tajada. El ecuatoriano que ha negociado con esta gente. ¿Y quiénes están explotando nuestros recursos naturales, Boris? Los chinos. Claro. Entregado el país a los chinos. Prevendido el petróleo, que también considero yo que debe ser declarado eso inconstitucional, impedírselo porque no es posible que un mandatario llegue a ejercer un cargo que dice él haber estado capacitado para hacerlo y tan pronto llega le dice a sus jefes, que somos los ecuatorianos, yo siempre homologo eso con una especie de negocio o de hacienda, como que los ecuatorianos somos dueños de esta hacienda que se llama Ecuador y contratamos a un administrador. Entonces el administrador llega, se sienta ahí y lo primero que hace es pedirnos más plata para hacer aquello que dijo que podía hacerlo antes. Por eso urge de que llegue gente buena al poder. Cuando en el 2006 los ecuatorianos pensamos que Correa iba a ser aquel ciudadano de bien, honesto, probo, nos dimos cuenta que era una banda que estaba detrás de él, liderada por él, para asaltar el erario nacional. Ahora ya no va a ser así. Ahora todos vamos a ir bogando hacia el mismo objetivo, hacia ese norte. ¿Para qué? Para llegar al poder, así sea con espacios pequeños, pero vamos a llegar como hormiguitas. ¿Para qué? Para lograr cambiar al país con el trabajo tesonero que tanto anhelamos desde abajo. Así es, me temo, y le decía que este me parece un tema muy importante, me temo que la discusión, el debate político en América Latina, en el Ecuador, está a punto de cambiar de rumbo por temas ajenos a nosotros, el tema ambiental.
creo yo, estamos viendo en las noticias, por ejemplo, el día de ayer veía lo que pasaba en Brasil, una calle realmente convertida, no en un río, parecía una catarata eso, y llevaba no menos de 5 o 6 carros, de las alcantarillas brotaba una especie de geyser de agua de la presión que había. Correcto. Y nosotros estamos pensando en otras cosas, o sea, creemos que eso no nos puede pasar. Yo no veo a un alcalde, no veo a un presidente, a un prefecto hablando de planificar algo para prepararnos para un escenario como ese. Mientras cumplamos los 21 objetivos de las Naciones Unidas, los ODS, en el 7º, el 8º hablan del medio ambiente. Tenemos que suscribir porque somos el centro del planeta, tenemos que suscribir todo lo que implica reparo ambiental. Somos el pulmón, tenemos media Amazonía acá. Entonces, yo creo que, obviamente, el Ecuador está hoy atravesando una profunda crisis política, pero el impacto a nuestro medio ambiente no solo se ha visto en materia turística, en materia ambiental, en materia laboral. Se tiene que ver esto reflejado en políticas que sean inclusivas. ¿Para qué? Para que todos hagamos conciencia. Pero si el ecuatoriano está educado, ¿para qué? Para andar en el chisme, en el dime, en el direte, y no sabe que tiene que dejar desconectado el microondas porque sabe que esas ondas afectan al medio ambiente, o tiene que usar ya no aerosoles, sino tiene que usar cuestiones dérmicas, la cosa va a cambiar. Esto yo creo que empieza por la educación, desde los más niños. Nosotros ya somos una generación que estamos saliendo, los X, los Y. Vienen los millennials y luego vienen nosotros somos los baby boomers, los otros vendrán los X y los Y. Entonces estas generaciones deben entender de que les dejamos un mundo bastante flagelado y que hoy por hoy, más allá de las políticas, Boris, esto es una cuestión, así como hemos hablado del género y de las nacionalidades, esto es una cuestión cultural. Claro. Que el Estado ahí sí debe ser hacha y machete. El Estado en tema medioambiental debe ser hacha y machete. Cero tolerancia. Cero tolerancia. Yo sostengo que la justicia se la suele representar como una mujer con los ojos vendados, por decir que la justicia es ciega. Sí, yo creo que en el Ecuador la justicia no es ciega, no es ni siquiera daltónica, reconoce muy bien incluso los colores de las camisetas y en base a eso se pronuncia. ¿Es posible democracia sin justicia? Yo creo que lo que está más en estado de emergencia, hay que declararlo y urgentemente, es la justicia. Un Estado sin justicia no es Estado. Un ser humano sin justicia no tiene derechos, y alguien sin derechos, estamos aquí solamente para existir, no para tener un buen vivir. Claro. Los mayores sicarios, los mayores delincuentes, se convierten los jueces en el momento que no aplican el derecho, como tú bien lo has señalado, vendados los ojos, sino que se parcializan. Es por eso que hoy el mejor negocio es ser abogado, ¿sí? Entre comillas hablando. No ha sido para mí. Con el debido respeto. No, tranquilo, no se preocupe. Yo creo que si no hay democracia es imposible, si no hay justicia es imposible la democracia, porque en un país en donde las cosas se definen por mayoría de votos, en una supuesta democracia, necesitamos a alguien o a algún cuerpo, en este caso la función judicial, para que dirima, para que defina cuándo hay exceso del poder, cuándo hay exceso de los privados, pero si no hay eso, entonces vivimos en una situación casi medio salvaje, en un estado medio salvaje. Todos los ecuatorianos sabemos y se nos ha hecho normal, común. Cuando hay un problema a nivel nacional con las figuras políticas, ya sabemos más o menos cómo van a resolver los jueces. Dependiendo de quién esté en el poder, ya más o menos nos imaginamos qué es lo que va a pasar y termina ocurriendo. Es una farsa, es una burla. ¿Qué hacer para eso? ¿Intervendría usted en la justicia en caso de que Rumbo llegue a estar en el poder? Tenemos malas experiencias desde la Pichicorte. Correa, con recuerdo con el caso de los manteles. Sí. También. Yo creo que aquí debería haber una comisión especial de ecuatorianos, tipo Comisión de la Verdad, ecuatorianos probos, honestos, con gran trayectoria, para que se hagan cargo de la justicia en el país. Y saneen absolutamente todo. Deben irse a la casa, jueces, todo el Consejo de la Judicatura, debe entrar en emergencia, deben entrar en cuarentena, comenzando por usted a la cabeza, doctora María Luisa Maldonado. No funciona. No funciona. Muy bien, capitán. Le agradezco mucho su presencia hoy, esta noche acá ante las cámaras de MP Noticias. Hemos tratado de explorar la mayor cantidad de temas con la finalidad de que la ciudadanía vaya más o menos ubicando a la persona, al movimiento, cuál es la ideología, la filosofía, la forma de pensar y esperemos a ver la forma de actuar
porque no porque estamos aquí conversando vamos a decir que usted también va a hacerlo de una forma excelente. Creo que los ecuatorianos tenemos que estar pendientes, tenemos que estar vigilantes de los actos de cada uno de nuestros políticos, de nuestros representantes, para poder corregir cualquier distorsión que haya. Le agradezco mucho su presencia acá esta noche, también le agradecemos mucho el libro que nos está dejando por acá y lo dejo con una despedida final para la ciudadanía que ha estado observando esta entrevista. Gracias, pueblo orense, capital bananera del mundo, Machala, amigos todos. Para mí es un honor pisar en estas tierras. Mi primer pase cuando fui oficial de Marina fue acá. Guardo los mejores recuerdos por estas tierras bonitas. Tengo familia en Pasaje y creo que no me queda sino decirles de que no pierdan esperanza. Ustedes han sido ejemplo para renovar esta clase política. Vemos autoridades nuevas, no puedo garantizarles de que ellos estén o no estén haciendo bien las cosas, pero creo que el primer paso ustedes lo han dado a nivel nacional. Así que espero su colaboración, se sumen en esta cruzada a mi movimiento Rumbo y de una vez por todas sanear la política en el país. Muy bien, ha sido la palabra del capitán Boris Edwin Ortega, líder del movimiento Rumbo. Muchas gracias también a usted, lo vamos a revisar. Me parece que es un libro bastante interesante por lo que he podido conocer de él. Muchas gracias nuevamente. Gracias, y gracias también a ustedes por la atención brindada a este espacio. Nos estaremos encontrando más adelante con más entrevistas. Gracias.